Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra. En el capítulo anterior, ¿qué pasará con Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra? ¿Qué hará el reverendo Mondolfo luego de ver cómo su amigo, el más intelectual de los ondimenses, escribiera ese relato eréctil sin ningún respeto en la puerta de la iglesia, a través de la indiferencia de un pueblo perdido? ¿Qué significará esa visión que tuvo en plena calle, donde Ondimia ardía en el más voraz de los incendios? ¡Ay, Ondimia, la putrefacta, la podrida, la silente, la ciudad moderna! ¿Será que tu fin está cerca? Ondimia, temporada 1, episodio 2, el anuncio del apocalipsis. Fue por esto y no por otras cosas que el reverendo Mondolfo tocó fondo. Entendió, sumergido en su crisis, que había fracasado como ministro de la iglesia y que había perdido su tiempo en Ondimia. Este pasó la noche en penitencia, lleno de lágrimas en el altar, ya que era el único miembro de su apellido que había fracasado como ministro misionero protestante. El reverendo era descendiente directo de misioneros que salieron con la doctrina pura de la Iglesia Reformada Holandesa del Sínodo de Dort en 1622, allá por los Países Bajos. Sintió vértigo por eso, sobre todo cuando pronunció su última palabra en la puerta de la iglesia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, a la salida del sol, el reverendo Mondolfo había aclarado sus ideas. El apocalipsis en Ondimia era inevitable. Pensó en quedarse por su fracaso como reverendo, pero se sentía amargado e indigno de recibir el fuego de los pecados del pueblo, ya que prefería morir en el desierto de la vergüenza. Fue así como el reverendo entró a su humilde habitación, arregló su valija, tomó su megáfono y clausuró la iglesia. Luego comenzó su caminata para salir del pueblo, mientras realizaba su última prédica con el megáfono, a través de la cual decía: Ondimia, arrepiéntete, porque aquel que rechaza la gracia morirá bajo el fuego del infierno. Mondolfo tomó la calle Desolación rumbo al oeste, hacia la gran duna de 40 kilómetros de arena y polvo, llevando un sombrero de ala ancha negro, al igual que su ropa. Aquello tenía un significado. El reverendo iba vestido de luto. El mensaje seguía siendo el mismo: Ondimia, arrepiéntete, porque aquel que rechaza la gracia morirá bajo el fuego del infierno. Los que nunca fueron a la iglesia se dieron cuenta de que el reverendo Mondolfo nunca regresaría, no solo por su semblante, sino por su anuncio y por su valija, y ellos por el presentimiento atroz que sentían. Quisieron llevarle hasta Cristalina, la gran ciudad, pero el reverendo se negó lleno de orgullo, gesticulando con su cabeza un rotundo no. En un acto de irreverencia, el reverendo Mondolfo se limpiaba el polvo del calzado de sus pies cada 12 pasos para no llevarse ni siquiera el polvo de Ondimia. Ya finalmente, en las afueras de la ciudad, contempló el desierto inhóspito, soltó el megáfono, también su valija, y retomó la caminata con la sonrisa estéril de los muertos. Una repentina polvareda cubrió al reverendo Mondolfo, separándole del pueblo podrido de Ondimia y sumergiéndole en la inmensa y tenebrosa duna de 40 kilómetros de largo. El reverendo no llevaba consigo ni siquiera un recipiente de agua para sobrevivir en ese clima azaroso. Era como si buscara la mismísima muerte tras su fracaso.
El último reverendo que había sustituido a Mondolfo, Jacques Montes, le había susurrado cuando le entregó las llaves de la iglesia el día de su partida, que los pecados de Ondimia eran tan grandes que habían superado los de Sodoma y Gomorra y a los de la Torre de Babel, cuando Nimrod, su constructor, lleno de orgullo, se había dado en construir, junto a sus irreverentes ciudadanos, la fatídica torre. Porque toda Ondimia no sólo cometía los pecados en silencio, con sigilo y con alevosía, sino que también los inventaba con la devoción que nunca le habían dado a ese Dios cuyo nombre habían olvidado. Y en esto existía una realidad poco estudiada, y era que el silencio y la tranquilidad nunca fueron garantías de ética y moralidad. Como era de esperarse, el reverendo Mondolfo sonrió, ya que tomó las palabras de Montes como exageradas. Luego de la salida del reverendo Mondolfo, una lluvia amarilla comenzó a caer en lo que muchos llamaron la misteriosa tarde. De repente, una niña llamada Hila fue poseída por fuerzas de la expansión. Esta empezó a hablar sola y a sacudirse en zigzag. Luego comenzó a dibujar en silencio el destino final de Ondimia, el cual mostraba el apocalipsis a través de cuerpos sin rostro, gente quemándose viva y acciones de muerte. Los padres de Hila pensaron, sin conocer la situación, que la niña estaba poseída por algún espíritu inmundo, porque mientras ésta dibujaba, entraba en un trance donde sus ojos cambiaban de color café a color rojizo. En el siguiente capítulo, ¿qué pasará con Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra? ¿Cuál será el castigo por sus silentes y devocionales pecados? ¿Qué tipo de juicios se avecinan sobre ellos? Y la niña poseída, Hila, que comenzó a dibujar el futuro de Ondimia, ¿qué conexión tiene con los sucesos que acababan de iniciar? ¿Será la encargada de interpretarlos? ¿Qué maleficio traerá esta tenebrosa lluvia amarilla sobre los ondimenses? Y finalmente, el chamán y santero Elías, quien llevó Ondimia a la perdición, después de conjurar a todo un pueblo a través del conjuro de la serpiente, ¿se quedará tranquilo? ¿Tendrá el respaldo de fuerzas espirituales que operan en regiones celestes para evitar el apocalipsis? Si quieres saberlo, no te pierdas el capítulo 3 de Ondimia y la maldición del boticario.